Saludos amigos, si es de tarde, buenas tardes, si es de noche, porque esto se va a quedar en las redes. Somos Casos que Contar. Soy Margaro Santana, que junto a Siria Bello vamos a llevar a todos ustedes muchas historias interesantes, las cuales ustedes van a disfrutar de los invitados que traeremos cada semana a este podcast. Así que Siria, ¿cómo va todo? Bueno, saludos y muchos saludos y bendiciones para todas las personas que nos están viendo en este momento. Esta es la primera emisión de nuestro programa Casos que Contar, al cual dimos a conocer la pasada semana en una actividad. Ustedes saben que este programa ha tenido varias facetas, pero hay que ir adecuándose a los tiempos. Aunque vamos a estar por Extremo Channel, que es nuestro canal matriz, pues también estaremos en las redes, en nuestro canal de YouTube, en Facebook, y nos puede buscar en las redes sociales. Así es que este es un programa que trata de llenar un cometido, de llevar un mensaje, como siempre lo hemos hecho nosotros, un mensaje a la sociedad. Y en esta ocasión, Casos que Contar tiene una temática de que ustedes puedan escuchar historias interesantes, cosas que lleguen al corazón, que pueden servir también de experiencia a nosotros como seres humanos y como entes de la sociedad. En esta primera ocasión nos honra, no queríamos dejar pasar el mes de marzo, que es el mes de la mujer, y nuestra primera entrevistada es una persona que nos honra con su presencia, bastante conocida en el municipio Quisqueya. Es una mujer que trae una historia y me permito decir que debe servir de ejemplo y de que mujeres nos miremos en el espejo de el maltrato de nuestras parejas. Así es que vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Ileimis Jan Lama, que ella nos visita desde el municipio Quisqueya, una mujer trabajadora, una mujer maestra de manualidades y que es altamente conocida en su comunidad. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias Extremo Channel por tener el honor de invitarnos. Bueno, invitarnos porque me siento aquí que represento a cada mujer y por eso digo invitarnos, pero de una manera especial por invitarme. Bueno, pues el honor y el placer es nuestro, de verdad que sí. Ilemis, cuéntanos acerca de tu niñez, tu infancia, dónde creciste, cómo fue tu vida de niña. Nací en el Batey Canutillo, pertenece al municipio Quisqueya. Mi niñez para mí fue lo más bonito que pudo haber, pues soy hija de padres migrantes, mi papá era un picador de caña. ¿Y qué le digo? Pues esos momentos bonitos que cuando nos íbamos al río, que pasaban esos mosquiteros en el agua y sacaban esos pescados, camarones, entre otras cosas. Había hortaliza en mi casa, se sembraba de todo. Pues la más pequeña de 10 hijos que tuvo mi mamá. Y creo que dentro de lo que cabe podría decir que mi niñez la disfruté, fue bonita. ¿A qué se dedicaba su madre? Mi mamá emprendedora o vendedora ambulante, a pesar de que siempre había un comercio en la casa, también realizábamos ventas de aguacate, tayota, entre producto agrícola. Qué bien. ¿Cómo fuiste a la escuela? ¿Cómo era la escuela cuando tú fuiste con tus hermanos de pequeña? Si tenías que caminar grandes distancias, si era en Quisqueya, si era en el mismo Batey. La primaria fue en el mismo Batey, en el Batey Canutillo. Pues sí, los libros, bueno, en el curso apenas llegábamos a 3 libros, pero cuando mi profesora, Miguelina Vázquez, decía que había que comprar un libro, pues mi papá se iba en su caballito, pues buscaba mango, entonces tenía yo que salir a vender los mangos. Se compraba el libro que la profesora pedía, pero ese libro había que compartirlo entre los demás y nadie tenía un libro para sí solo, no era si tú querías, era la regla. Si se lograba comprar un libro, pues había que compartirlo. Milena, bueno, porque sé que te dicen Milena. Malena. Malena. ¿A qué nivel llegaste a la escuela? ¿Qué estudiaste? Porque hemos notado una cierta fluidez en tu desenvolvimiento.
Bueno, estaba estudiando Derecho, pero lo dejé. Sí, terminé la primaria en el Batey Canotillo, la secundaria en el Liceo Eugenio María de Hostos, luego en la UAS estaba estudiando Derecho. Y también decirles que en mi casa nunca se me habló español. Aprendí el creol tanto a leerlo y a escribirlo, gracias a Dios. Eh, ¿Qué le digo? He tenido que trabajar escribiendo los dos, tanto Pero en la escuela sí te hablaban español. en la escuela con mis compañeros, mi madrina, que en paz descanse, Vergi Cabrito, que me bautizó a los 3 meses. También, bueno, crecí con las dos culturas. Bien. Sí. Tu adolescencia, ya cuando tú entras al liceo, que comienzas a, a tener y a relacionarte más con amistades, con muchachos de tu propiedad, ¿cómo fue? Para la vida en un batey, ¿verdad? Para una muchacha en aquellos tiempos, ya a los 14, 13, 15, comienza la población, la sociedad a entender que ya estás jamona, que tienes que apresurarte. Y bueno, yo pasé al liceo a los 13 años y a los 13 años ya me había casado. O sea, dejé el liceo para entonces convivir con pareja. Convivir con pareja. Vamos, ese es un punto interesante. ¿Cómo tú conoces a esa persona? Desde pequeña, en la comunidad. ¿Era del mismo batey? Del mismo batey, sí. ¿De tu edad? Unos 7 años más que yo. Algunos 7 años. Sí. Cuando comienzan a vivir ya como pareja, ¿viven aparte? ¿Viven en casa de uno de los padres? ¿Cómo es ese proceso? No, para ese entonces en el batey se utilizaba lo que son los barracones, que son las casas que se le presta o se le cede a los picadores de caña, y no era tan difícil, dos personas que, bueno, que para ese entonces uno veía que era una vida normal. Entonces, conseguir un espacio y conseguir la cama y si hay la silla o lo que aparezca, para ese entonces se veía algo normal, no era... Pero era una situación para que la gente entienda, porque Milena Malena es de Ingenio y yo también. Los barracones son varios, vamos a decir como apartamentos, pero que son de batelles y que incluso viven muchas veces hasta en hacinamiento porque viven una pareja con varios hijos y generalmente se le dan a personas, el ingenio les proveía a los inmigrantes haitianos o a los que trabajaban en los campos de caña este tipo de viviendas. Entonces era una situación de pobreza. Sí, claro. ¿Hubo embarazo para que tú te juntaras con tu pareja? No, no hubo embarazo. No, fue una decisión, como les dije hace unos minutos, se veía algo normal. O sea, ya yo tengo 13, ya sé leer y escribir, pues el segundo paso es casarme. ¿Se casan o se mudan, como dicen regularmente? Sí, por eso es lo que le decimos vivir bajo concubinato, Ajá, pero exacto. el término que se usaba para ese entonces, me voy a casar. Ok. Exactamente. Entonces, ¿cuándo llega el primer hijo? ¿Qué edad tenías con esta pareja? Iba a tener 18 años. ¿Con esa pareja? Con esa pareja. Muy bien. ¿Y qué tiempo duró esa relación? Somos casados por la ley, por la iglesia. Luego al tiempo, que gracias a Dios recibimos buen acompañamiento de la iglesia. Okay. Mis padres siempre estuvieron ahí, o sea, mi familia siempre estuvo ahí. Entonces, ¿qué le diría? Duramos alrededor de 17 años. 17 años Una juntos. vida, Sí. una vida. ¿Con cuántos hijos? 4. 4 hijos. ¿Cómo fue esa relación, Malena? ¿Cómo fue esa relación? Bueno, ¿Cómo la 5 puedes hijos decir? porque tenemos uno de crianza, una de crianza, Ok. una sobrina. Para ese entonces yo podría decir que era normal. ¿Cómo le digo? Porque uno luego va llegando a etapas, ¿verdad? Que tú vas perdiendo la ceguera. Pero para ese entonces yo podría decir que veía esa relación normal en ese momento. Pero con el pasar del tiempo fui descubriendo algunas cosas. Por ejemplo, algunas experiencias que viví, que a veces si me decía, mira, yo no te voy a dar de comer, pues yo me iba a una casa y lavaba los platos y me daban un poco de comida. Ni siquiera era por dinero.
Pero entonces para mí era como En algo, en algunas ocasiones él te dijo, hoy no hay comida, hoy no te voy a dar de comer. en varias ocasiones. ¿Ya tenía Entonces, su hijo? recuerdo que cuando estaba embarazada, recuerdo un día eran las 2 de la tarde y yo, de hecho, no había comido. Y yo le dije, estábamos, claro, bravo o guapo. Sí. Y yo tenía hambre, mucha hambre, exageradamente hambre. Y recuerdo, y me dijo, agarró el dinero, lo contó, me lo iba a dar y luego me dijo, no, no te lo voy a dar. ¿Y por qué hizo eso? Porque, Porque estaban guapos, como se dice, ¿verdad? exacto, estábamos bravos. No recuerdo ese momento, no recuerdo qué fue, pero como le digo, cosas que quizá ahora yo lo veo mal, pero en ese momento Tú lo veías como normal, o sea, tú como normal. normalizabas esa situación primero por tu inmadurez de persona, porque eras una niña prácticamente, Exacto, eras una adolescente. Y segundo, porque no tenías todavía ese conocimiento de cómo se debe de llevar una pareja. Tú, como exacto. dices, fuiste perdiendo la ceguera poco a poco según te fuiste relacionando, según fuiste abriéndote paso. Exacto. Ok, entonces, ¿cuál fue ese fue el primer acto de maltrato que tuviste? No, no fue el primer acto. ¿Cuál fue el primero? Recuerdo, pero ese entonces apenas yo tenía 13 años, yo estaba acostada y yo sentí un planazo en la espalda, Wow. pero muy fuerte. Y yo, ¡ay! ¿Qué pasó? Me dijo, es para que te vayas acostumbrando, porque el hombre soy yo, no pasó nada, pero es para que vayas aprendiendo. Por eso le digo, todo eso yo lo veía normal. Entonces, uno va perdiendo la ceguera con el tiempo. Entonces, uno, ¿cómo le digo? Ahora yo no lo toleraría, pero pasó y para ese entonces lo veía normal. Y luego, primero los planazos, luego El el pasar querer, hambre. el pasar hambre, porque él teniendo te decía que no te iba a dar. Sí, pero ¿cómo le digo? Para ese entonces o para esos grupos, cuando somos vulnerables, que estamos en esa realidad, o sea, para nosotros no es una cosa del otro mundo. Para nosotros da pena y vergüenza decirlo, pero es como tú estar criando un cerdito y que entiende que el lodo es el lodo y aunque uno ve, ay, pero está en el lodo, y uno entiende como y se Como que ese es el regocija. lugar donde debe estar. Exacto, entonces uno no lo ve como algo del otro mundo, uno no lo identifica como maltrato, uno entiende que esa es la vida en ese momento. Valeria, ¿y cuándo te diste cuenta de que esa no era la vida que te merecía? Con el tiempo, recuerdo que yo, bueno, siempre fui emprendedora desde muy pequeñita. Entonces, con el tiempo, a pesar de las cosas que ¿Qué tiempo? pasaban, ¿Cuántos años? ¿cuántos ¿Cuánto años tenía tenía yo? ya en ese tiempo cuando ya empezaste a despertar? Digamos, yo no empecé a despertar, yo creo que la vida me empezó a despertar a mí, no yo, porque yo recuerdo que, como les dije, yo soy traductora, ¿verdad? Entonces, recuerdo que cuando las monjas iban al batey, siempre había que traducirle a los picadores Ok. de caña. Y yo a veces le decía a las muchachas, pero hablen ustedes, porque saben igual que yo. Y decía, no, hazlo tú. Porque tú eras Entonces, más desenvuelta. Luego, ya yo en mi embarazo, mi bebé el último, que tiene ahora 31 años, recuerdo que me invitaban a la pastoral, a la iglesia, y yo no iba. Y un día yo agarré y dije, déjame ir para que me dejen tranquila. No Ok. porque... Y empecé a ir y luego a mí me dijeron, y si tú consigues trabajar en un hospital, hacer traducción, y yo dije, wow, pero yo embarazada. Dije, bueno, pero está bien, vamos a ver qué pasa. Y acepté. A los 6 días de dar a luz, pues ¿Qué edad tenía ya? para ese entonces, yo sé que yo tuve 4 hijos en 5 años. Ok, Iba a cumplir 21 cuando ya tenía el último. ok. Digamos que 20 años. Entonces, casi 21 por ahí va. Sí. Entonces, Aceptaste el trabajo. acepté, a los 6 días me vinieron a buscar, me encontraron parida, me dieron una semana más. Yo hablé con él me dijo, tú vas a elegir entre el trabajo y yo, o yo, porque las mujeres que trabajan tienen un comportamiento, bueno, un buen dominicano son frecas. Él era de Posesivo. nacionalidad haitiana No, o él era Dominicano. dominicano. él es Sí, él es dominicano. dominicano. Sí.
Y él entendía que si tú trabajabas, pero esa es una forma de manipulación, pero tú no lo veías en ese entonces. No, no lo veías. Y entonces él podía suplir bien. Parece, lo que uno entiende bien, no es bien. Por eso es lo que le digo, que cuando estamos en en ese mundo de vulnerabilidad, es decir, tener una sola comida, yo entiendo que es bien porque eso yo nací, eso yo veo. Entonces, y quizás una persona que, digamos, bueno, no puede ir al salón, pero te lavas la cabeza y te haces unos rolos, tú estás bien. Ok, Entonces, perfecto. a veces definir bien lo que el otro ve bien no es lo que está bien. Entonces, ¿cómo lo tomaste tú cuando él te dijo que tienes que elegir entre él o el trabajo? Yo no, solamente le dije que yo voy a trabajar como quiera, que ya yo lo voy a tomar, que ya yo decidí y voy a tomar el trabajo. Y lo tomaste. Sí, y tomé el trabajo. ¿Cómo reaccionó él? No estaba, ¿cómo le digo? Yo realmente no presté atención a cómo iba a reaccionar o cómo no, aparte de que ya yo me estaba integrando en la iglesia, relacionándome con la iglesia. Entonces yo realmente no me quedé a observar porque luego ahí yo había dejado el liceo, entonces tenía que avanzar porque cuando fui entrevistada, que fue en El Salvador Begotiel, me dieron un dictado y me dijeron, tienes que seguir estudiando, vas bien, pero tienes que seguir estudiando. Entonces, ahí cuando le dije que iba a ir al liceo, ahí también vino una represalia. Le dije, pues es que tengo que ir. Entonces empezaron a surgir inconvenientes cuando ya yo, al estar trabajando, ya era en un hospital que estaba como traductora. Y ya yo entendía que había que tomar agua purificada. Él entendía que no. Entonces empezaban a surgir como que tú estás presumiendo. O sea, él no veía mi cambio como de manera positiva. Entonces, ya yo tratando de integrarme a la sociedad, porque para ese entonces aquí en el país no estaban dando la carrera de trabajos sociales. El IDSS tomó la decisión de capacitar 34 personas aquí a nivel país. Trajeron profesores de España, recuerdo el licenciado Alberto Abreu, como ahora. Y dentro de esas 34, para la gloria de Dios, yo fui una. Entonces, comienzas a cambiar de vida, pero estás al lado de alguien que aún está ahí en el mismo lugar. Entonces empezaron a surgir inconvenientes, no, porque es que tú estás presumiendo. Recuerdo que yo muy chiquita me gustaba mucho el inglés, era muy buena ya con el dominio de idioma, pero él entendía que era presumir, yo de hecho lo dejé. Entonces, ya cuando comienzas ya a integrarte a la sociedad, entonces esa persona que está ahí al lado tuyo, entonces ya comienza en vez de apoyar o sentirse orgullosa de ti, entonces surgen como reacciones que difícil de manejar. Imagino que hubieron algunas agresiones verbales que te decía, por ejemplo, nunca te llegó a decir si tú no te ves bien con esa ropa, qué tú te crees, para dónde tú vas, tú te crees la gran vaina, la gran cosa, ese tipo de cosas surgieron. No, ese tipo de cosas no, pero sí ese término maldita haitiana el diablo, eh, ¿cómo le digo? Y eso sucedía delante de tus hijos, de los hijos de ustedes. Sí, a veces, por ejemplo, cuando los niños hacían algo, es que no pueden negar que están ligados con haitianos, es por eso que lo hacen. Entonces surgía ese tipo de cosas, pero como le digo, las palabras que a veces decía eran las palabras con las cuales uno creció escuchando, entonces uno no Se normalizaba. para eso, y creo que todavía hay personas Claro, que la ven normal. claro que sí, claro que sí. Malena, hablabas tú al inicio de que una vez te dio un planazo. Sí. ¿En cuántas ocasiones te agredió de esa forma? No, esa fue esa vez, las otras veces nos fajábamos. Sí hubo una vez que tuvimos una discusión fuerte, él estaba buscando un machete, entonces como mi mamá estaba ahí, mi mamá se le arrodilló, él se puso a llorar porque tenía mucha ira, una persona celosa también, pero creo que lo que no se pudo manejar fue como el irme desarrollando el crecimiento. Recuerdo que yo una vez vendí una casita que tenía, bueno, casa, aunque Ajá. para comprarle una camioneta, ¿verdad? Para que pudiéramos avanzar con mi espíritu de emprendimiento.
y nunca fue. Yo intenté en otros momentos realizar actividades de emprendimiento y era difícil. Entonces, yo creo que era como algo, como una impotencia que lo llevaba a reaccionar como con esa ira. Recuerdo que una vez yo compré en un lugar que él trabajaba y la compra tenía que llegar a mi emprendimiento, que para ese entonces era un ventorrillito que tenían un batey naranjo, y hacía 3 días que no llegaba. Pero yo le pedí a él que lo llevara, que por favor, y no lo hizo. Entonces yo me voy donde el patrón, donde el dueño de la empresa, el almacén, le digo, yo compré tal fecha y lo mío no ha llegado. Entonces recuerdo cuando el patrón le dijo, lleva eso a tal sitio, o sea, ya lo tenía que hacer porque te están Exacto. ordenando, es tu trabajo. Entonces, eso como que lo llenaba de impotencia. Entonces, cuando ya venía, entonces venía Con furia. exacto. Entonces, ese tipo Lleno de de, odio, como dicen. exacto, lleno de odio. ¿Cuándo fue la primera agresión física de parte de él hacia ti? Yo estaba embarazada, o sea, aparte de lo Del machetazo, del Del planazo, sí. planazo. sí, de lo del planazo, porque recuerdo, yo estaba embarazada de mi primera niña. Empezamos con una discusión y no sé, yo recuerdo que yo le di 2 patadas, él cayó, se dio duro y para ese entonces se recibí golpe feo, sí. Pero luego, creo que como al mes, no recuerdo exactamente, pero luego volvió a pasar lo mismo, entonces yo, de hecho recuerdo, agarré una botella de vinagre. Tú te defendías. Claro, agarré una botella, le iba a dar, pero rompí la botella y cuando le tiré, entonces la botella se le entró en las manos. Y yo creo que de ahí fue que como que cogió miedo de hacerme frente como así, como a los puños, Ajá. si no siempre pensaba como en buscar alma para atacar. ¿Tuvo él alguna pareja junto contigo? O sea, ¿te diste cuenta alguna vez si era Que infiel yo con sepa, alguien? no, que No. yo sepa, no. Yo creo que las cosas que afectaban, porque hay pocos espacios para ayudar a jóvenes, a parejas, porque en la casa te dicen que sea fiel, que te cases, en la escuela te dicen, en la iglesia, pero no hay procesos de acompañamiento. Entonces yo creo que lo que él no pudo manejar era que íbamos juntos del mismo bate y la misma realidad, la misma vulnerabilidad. Entonces comienza la vida a sacarme a mí. Entonces es como decir, como que te estoy mirando más arriba que yo. Y yo creo que eso fue lo que no se pudo manejar. Que, Alguna vez temiste por tu vida? sí, claro. Cuenta. ¿Qué le digo? Sí, porque ya de tantos intentos de buscar machete, como le digo, no me hacía frente. Recuerdo que una vez alguien en la comunidad, parece que él pensó atacarme de una forma, porque una vez él me enseñó una botellita que alguien en el batey le dio, saben que los batalles siempre usan cosas de que agüita, de que esto, de que Ajá. la... Y él, de hecho, una vez me dijo, mira, esto me lo dio una gente para que yo te lo untara en el ombligo, que para que tú te enfermaras y así tú te podías morir y yo no ir preso. Quedar sin culpa. Entonces yo entendí que O sea, nunca, era como una especie de hechizo, de exacto, brujería. sí, yo nunca le pregunté ni quién era, ni nada de esas cosas, porque como le digo, uno crece escuchando muchas cosas. Entonces, cuando la iglesia te abraza y tú comienzas a integrarte a la sociedad, entonces tú comienzas a ver las cosas de manera diferente. Entonces, recuerdo que yo no indagué. Si hubiese querido saber quién se lo dio, pues me doy cuenta. Porque a pesar de que una persona que cuando tenía ira, pero cuando bajaba, bajaba. Y las mujeres, bueno, pues tenemos estrategia, ¿verdad? Para Exacto. dialogar con... De los hijos que ustedes procrearon, ¿cuál se daba cuenta de ese tipo de maltrato contigo? Yo creo que con el tiempo ellos se fueron dando cuenta. O sea, ya después que nos separamos, eh, ellos ¿Qué tiempo hace que se separan? desde el 2003. O sea, que reciente, prácticamente, ¿no? 2003. 2003. No, sí, 2003. hace mucho tiempo. Hace mucho. ¿Y qué te decían tus niños? Los niños, de hecho, en un momento yo estaba como que tensa, no sé cómo explicar. Yo estaba trabajando aún en el IDCS, ¿Todavía en ese entonces vivías en el Batey? en el municipio de Quisqueya. Ya Me en ajá, Quisqueya. me mudé para Quisqueya Ok. en el 94. Yo me hinchaba,
pero, o sea, así como una alergia. Ajá. Y era una situación que, como que en el ratito que entré aquí me hinchaba y me ponía. Entonces recuerdo una señora cristiana me dijo, pero ¿y qué es lo que te pasa? Suelta, suelta, que nadie se va a morir si tú no estás. Tienes que soltar porque si no te vas a caer. Y entonces yo ahí, bueno, agarré y solté todo, agarré un blower que tenía, porque en un momento yo también pensé atacarlo. Sí, yo en un momento dije, no, pero yo no voy a Porque estar. ya te sentías muy, muy presionada, ya te sentías muy, muy agredida. Sí, me sentía, sí, presionada y agredida. No esas palabras que ustedes mencionaban al principio, pero sí a veces había que estar como buscando la forma de convencerlo. Por ejemplo, si yo me iba a un curso técnico, entendía que era mentira, que yo no estaba tratando de superarme, que yo no iba a un curso técnico. Sí, Entendía que tú tenías otra persona. sí, exacto. Si me iba en el área de la costura, si quería ir a tomar una medida o a comprar una tela, o sea, era una zozobra de vida. Ya me sentía como muy acorralada. Entonces, yo desde muy pequeña, en los batalles antes, el hijo de migrante haitiano, pues no tenía edad para trabajar. Entonces, el dinero no era mucho, pero un chele era mucho dentro de nuestra realidad de vida. ¿Y qué les digo? Yo creo que para mí, yo creo que lo que él no pudo superar fue eso. Entonces, volviendo a lo del hospital, cuando estaba ahí, que agarré, me fui, le dejé los niños. Para ese entonces el más pequeño tenía 8 años. Solicité las vacaciones, me trasladaron de nuevo, luego me fui donde el doctor Mesa, le expliqué la situación, volvió y me dio el traslado y ahí en el J. Mañón duré 7 años, creo, 5 años, algo así, trabajando también en San Cristóbal. Y cuando ya supe que él tenía otra pareja, entonces yo retorné a la comunidad. O sea, ya cuando tú sabes que él tiene otra pareja, ya tú dices, bueno, ya a lo mejor me va a dejar Ya no tranquila. va a estar pendiente a mí, entonces Y sucedió así realmente. sí, así fue. En la actualidad, ¿cuál es el trato de ustedes? En la actual, fíjese que donde yo tengo el emprendimiento para otra empresa, él trabaja ahí, pero no hay, ¿cómo le digo? No hay maltrato ni buen trato, sino como un respeto de persona normal. De hecho, yo ya he tenido otra pareja donde él ha interactuado y él también ha tenido, o sea, ya él ha tenido su vida, ni él se mete en mi vida, ni O sea, yo. ustedes han tenido la oportunidad de hablar y de expresar lo que a lo mejor en aquel tiempo tú no podías decir. Nunca he tocado eso, nunca. O sea, nunca han hablado de los problemas de antes. No, nunca he tocado eso porque no sé si realmente él está preparado para, ¿Tú crees que está arrepentido él del trato que te dio? no, o sea, nunca, no sé, o sea, como es algo como que no me interesa. Sí, porque tuve que, ¿Cuál es el nombre de él? ¿Era una persona Pablo también? Castillo, Pablo Pablo Castillo, Castillo. eh, ¿cómo le digo? Es algo como que me da igual sí, porque yo realmente lo que sí pedía a Dios, porque en un momento después de la boda, porque nosotros nos casamos Háblame de eso. después de tener hijos, En qué tiempo, a los cuántos años de ustedes convivir juntos, ustedes deciden casarse? ¿Y cómo fue eso? a los 10 años. A los 10 años. ¿Y por qué? Primero yo quería hacerlo, yo quería comulgar, yo entendía que Por la iglesia. por la iglesia, yo entendía que hay que vivir en sociedad y aparte de eso, como que recibí muchas acusaciones en el batey, porque mira esa putica, esa que tú se casó a los 13 y yo decía, algún día yo voy a llevar velo y corona. Entonces, como que era más como por la gente que uno, Como por entonces, llenar ese requisito en la sociedad. exacto, sí, mi papá que entendía, o sea, yo creí como que con eso ya todo se solucionaba. Entonces, de hecho, él, después de la boda, él decía, ahora sí es mía, ahora sí es mía. ¿Él te Entonces, pidió matrimonio o cómo surgió no, eso? eso fui yo, Ok. eso fui yo. Entonces él decía, ahora sí es mía, y hasta la muerte. Pero yo, ahí sí, por dentro de mí, yo decía, hasta la muerte no, si no hay Si no hay un posible cambio. solución, no me quedo, no me quedo.
lamentablemente. ¿No? Entonces, después de la boda no hubo cambio, no, o sea, era como que en un momento yo sentí como que, yo no sé si el término correcto sería ese, decir que yo era la que mendigaba, como, sí, porque como Como que que tú eras la más interesada en la relación. eso era, Como que tú eras la que siempre estaba buscándolo a él, no tanto buscándolo a él, sino como buscando la vuelta a los problemas. a que el hogar sea para toda la vida o que un Exacto. matrimonio sea para toda la vida. Entonces, creo que como que yo era la que, porque llegaron momentos en que quizás yo debí como que ya dejar las cosas ahí. Y yo a veces me decía, pero fíjese qué cosa, tantos inconvenientes y casi siempre las parejas tienen problemas porque el marido que está por ahí y nosotros no tuvimos ese tipo de problemas. ¿Y tus padres se daban cuenta de ese tipo de maltrato? Mi papá, ¿cómo le digo? Es que en los batalles, cuando un hombre trabaja, es bueno, no importa lo que pase. Y si ese hombre te da comida, aunque no te dé ropa, no te dé zapatos, entonces te mantiene. Entonces tú creces entendiendo que tu valor es un poco de arroz y un poco de habichuela, aunque no coma carne, aunque no tenga zapatos, aunque no tenga nada. Ese hombre te da la comida. O sea, quédate tranquila. De hecho, yo recuerdo que ya yo con los 4 hijos, yo a veces decía, ay, yo voy a tener que separarme. Y me decían, ¿y pan de tú? ¿Y quién va a cargar contigo con esa trulla, muchacho? ¿Y qué hombre te va a mantener? Entonces, ese era el temor. Yo, de hecho, tengo algunas amistades que todavía se sienten molestas conmigo porque yo en algunos momentos dije, pero ¿y por qué tiene una mujer que valer arroz y habichuela? Uno puede. Y me acerqué a una señora emprendedora, Sonia Pie, que en paz descanse, y yo le dije, mire, yo no tengo de qué vivir, pero me gustaría aprender a coser, porque sé que me voy a separar de mi pareja y todo el mundo me dice que quién va a cargar conmigo. Entonces ella me dijo, búscate 20 mujeres y te voy a mandar una profesora. Yo se lo dije sábado. La vi en Santo Domingo, me acerqué Ajá. a ella y se lo dije, no, perdón, no fue sábado. Sábado vinieron a buscarme, se lo dije como lunes. Sé que en menos de 5 días alguien me dijo, Malena, Malena, te están buscando, anda un camión rojo con mucha tela, máquina y una mujer. Y yo Qué dije, Dios bien. mío. O sea que, y de ahí empecé como a ver las cosas de otra forma. Ahí hice el curso en lencería, habíamos 20 mujeres. Todavía estabas casada con él. Sí, Sí. todavía terminé. Y tan pronto terminé el curso, entonces ahí fue que tomé la decisión de la separación. Claro, no le dije nada porque sabía, en algunos momentos yo había tomado la decisión, pero de hecho recuerdo una vez viviendo en Canotillo, nos separamos, él aceptó, hablé con él, él aceptó, pero duró como 5 días sin comer. Aceptó la separación. Aceptó la separación, duró como 5 días sin comer y digo yo que como 5 días por como lo vi. No sé exactamente si comía o no comía. Ok. Pero, y no sé cómo abrió la puerta y cuando yo después despierto estaba en la cama. Y yo le dije, oye, ¿qué tú haces aquí? Me dijo, no, no, elige o el cementerio o yo. Oh, Y wow. yo le dije, pero tú, mi amor, ¿por qué dime? Entonces, o sea, ¿Estaba armado? no, no, ¿No que yo tenía un sepa, no, machete? no, No. no, que yo Ok. sepa, no, no, no estaba armado. Sí, un día yo desperté y lo encontré con un destornillador Y muy entonces en largo. ese momento accediste a reconciliarte con él. Oh, pero hace rato, entonces siempre surgía, por eso le digo que a veces surgían, pero no me agredió, sino me Ok. dijo, tú eliges. Entonces yo le dije, y cada vez que se presentaban esas cosas, yo le daba la vuelta, no llegaba a una ¿Pero tú agresión. lo hacías conforme o lo hacías simplemente por miedo? Yo pienso que por miedo, ahora yo pienso que por miedo, pero quizás resignación, no sé, pero no, realmente no, como que uno no se detenía pero sí podía decir que aún con la decisión tomada, creo que aún después de la boda o antes de la boda, yo sabía que me iba a separar, pero para salir viva, o sea, siempre fui como estratégica.
Bueno, señores, vamos a hacer una pausa porque yo quiero recomendarles a ustedes, señores, el agua Delicia. Es deliciosamente saludable. El agua Delicia es de aquí, serie 23 de San Pedro de Macorís. Y nosotros pues estamos brindando en esta tarde con agua Delicia, que es el agua que Salud. usted debe de consumir, el agua que usted debe de consumir siempre. Claro que sí, porque representa la salud de su familia. Si usted va a esas instalaciones de Agua Delicia y usted ve la delicadeza, usted ve la higiene, usted ve ese personal también capacitado, también preparado, cómo le atienden a usted, la clientela que va, entonces usted puede decir que usted está consumiendo un agua verdadera y deliciosamente saludable. Agua Delicia. Puede llamar al 809-529-4899 y ahí usted puede negociar sus pedidos de Agua Delicia. Pues bien, vamos a continuar, Malena. ¿Cómo entonces viene la separación definitiva? Cuéntame de ese momento. No, yo simplemente agarré y cogí unas cuantas cosas y me fui, porque como le digo, en un momento yo pude haberlo atacado, porque ya yo me sentía no sé, como que me sentía, pero entonces estaba en la iglesia y La Iglesia Católica. sí, no se iba a ver bien. Los hijos, entonces yo, ese merengue que hice para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. Entonces yo agarré y dije, bueno, dirán que me fui, que abandoné, cada quien dirá, pero estaremos vivos en algún lado, en algún lugar. Y así me fui, y como les dije, tan pronto supe que ya él tenía pareja, dije, bueno, ya no va a estar pendiente a mí, pues Y ha sido así. ha sido así. Que tú recuerdes, Malena, de tu tiempo, las muchachas de más o menos de tu edad, ¿vivían la misma situación? Similar, era, ¿cómo decirle? Por ejemplo, eh, ya después de los 13, ya porque tú sabes escribir tu nombre, lo que va es un marido. María? Ya no, ya ahora hay otra realidad, pero para ese entonces, recuerdo que éramos dos que esa vez decidimos, ella me dijo, vete adelante que yo me voy ahorita y la otra no lo hizo, pero sí, ella, recuerdo que ella murió. Hay algo que nosotras teníamos como, ¿cómo le digo? Era como, ella a mí me enseñó, me decía, no sé, los jefecitos le Ajá. gustan mucho enamorar a las morenitas y nosotras nunca seremos utilizadas por jefecitos. Mejor nos casamos y seremos respetadas. Entonces, porque hay otras que han ¿Y tenido cómo te realidades sentiste al peor. escuchar eso? O sea, era nuestro orgullo, era nuestro lema, era como eso era, ¿cómo le digo? Con eso crecimos. Entonces ya uno se sentía como, bueno, a mí ningún jefe me va a poner la mano. Puede ser un pobrecito, pero no un jefecito que me va a usar, porque muchas también vivían esa realidad que fueron realidades peores Ajá. que las mías y que las... Entonces, ¿cuándo, Malena, tú conoces a la actual pareja que tienes? Ahora en la actualidad no tengo pareja No actual. tienes pareja, No pero tengo entonces, pero sí con la persona. De hecho, he tenido 2 intentos y ha sido, Fallido, como dicen por ahí, ¿no? pero no podría decir mala suerte, yo diría mala elección. Ok. mala elección. Sí. Porque generalmente dicen los psicólogos y los que estudian el comportamiento de las relaciones que la mujer tiene un patrón, elige el mismo patrón. Si, por ejemplo, la primera pareja que elige una mujer es maltratador, muy probable que el segundo también sea maltratador. Y si tiene un tercero, pues muy probable que también. Entonces, para eso hay que hacer un tratamiento psicológico, vamos a decir, de drenaje, de orientación, para que no vuelva a cometer el mismo error. ¿Te sucedió eso? Sí, yo pienso que sí, pero no, bueno, y respetando, ¿verdad? La opinión, o no la opinión, sino el profesionalismo del psicólogo, porque si habla de esa forma es porque lo ha estudiado y
quizás sus experiencias les ha permitido, ¿verdad? Eh, pero yo pienso que, o sea, respeto, pero yo pienso que soy de la que le dice a cualquier mujer, si no funciona, bueno, pues déjalo y seguir. O sea, con las otras relaciones luego de Pablo Hubo maltrato, hubo sí, maltrato. sí, hubo Cuéntame maltrato. de esa segunda relación donde hubo maltrato. ¿Qué le digo? Hubo maltrato físico. Recuerdo una vez yo estaba en el taller Con quién en esta ocasión? con el Emmanuel, le llaman. Emmanuel. Sí. ¿Tuviste Entonces, hijos con no, no, Emmanuel? no, no, no. Ok, No, mis hijos son de mi matrimonio. ok. Ok. Eh, entonces, recuerdo, me dijo, yo necesito para desayunar. Y yo le dije, ay, eso es lo único que yo no hago. Yo no, si estamos trabajando los dos y tú no tienes, yo te puedo dar, pero eso de darte, porque yo no le doy dinero a hombre. Entonces, el ratico que estoy hablando con ustedes, ya me había dado un codazo y me Mm, partió ahí. Y yo, wow, pero. wow. Y yo dije, Ya vivían juntos en una misma sí, casa. Ok. sí. Y yo dije, wow, pero yo quiero ser de sociedad, quiero ser gente, pero yo vengo de un batey y sé todos los movimientos del batellero. Y una mujer de un batey que quiera realmente sacar los estribos de un batey, no hay quien la pare, porque uno cambia de vida, pero uno elige, Ok. ¿verdad? Entonces, pero de hecho en un momento pensé atacarlo. Pensé atacarlo y atacarlo feo, porque yo pensé cortar el blower y darle corriente, pero después dije, no, porque quiero reintegrarme en la iglesia de nuevo. ¿Qué Y tiempo duró esa relación? 6 años. 6 años con Sí. Emmanuel. Luego, Y te agredió en varias ocasiones en seis sí, años. sí. De hecho, yo recuerdo una vez, yo dije, cuando se duerma le llevo el galillo. Y después dije, no, porque para ese entonces mi mamá se enfermó. Alguien me vino a buscar, me dijo, ya perdió el conocimiento, ya estaba mayorcita. Parece que se iba a bañar, la encontraron inconsciente. Y yo, bueno, yo si ataco, voy a estar en asunto de justicia y no voy a poder ayudar. Y mi hija mayor ya estaba embarazada, embarazo de alto riesgo. Entonces, ¿cómo le digo? Ahí tuve que optar por hacerme como la que estaba viviendo la vida perfecta, la vida tranquila. Sí. Y, y me quedé así como, ¿cómo le digo? Me quedé tranquila enfrentando la situación con mi mamá, el embarazo de mi hija. De hecho, hubo un día que mi hija estaba en una clínica y yo para el hospital con mi mamá. Entonces, ¿qué le digo? No podía dar prioridad a eso. No, no, no. Entonces, que nos arreglábamos, que peleábamos. Entonces, hasta que un momento, hubo un día, yo le dije, pero hace como 3 meses, yo como soy emprendedora, Sí. gestiono mis propios ingresos, le dije hace un tiempito que tú no me das nada en la casa. Y O sea, tengo, en ese momento tú eras la que ponía todo, como quien dice. Tú eras la que mantenía la casa. yo no me estaba pendiente a eso porque, pero sí, pero no estaba pendiente a eso Ok. porque estaba siempre en Ajá. actividades y esas cosas. Entonces había un ingreso y yo no lo veía así, no Pero él estaba, trabajaba. sí, dentro del emprendimiento, sí. Ok. Entonces, por eso quizás no lo veía así, pero habían fondos separados. Ya. Y no quiso. Entonces yo le dije, fulano, tienes que aportar, te estoy hablando en serio. Entonces no quiso y un día recuerdo yo estaba súper cansada y quería compartir y yo le dije, mira, si tú supieras, ve a mi cartera, hay dinero, coge de ahí lo que tú entiendas y ve por ahí y págale a una mujer lo que te pida. O sea, él quería tener sexo contigo y Exacto, no. entonces yo realmente estaba cansada, ¿no? ¿Y qué Y hizo él ante esa no, en ese respuesta? momento, atento a él, me usó. Entonces fue ahí donde yo agarré y dije, wow, pero es que me está desafiando feo. Entonces, como le digo, uno se integra a la sociedad, uno queremos ser buenos, ¿verdad? Queremos ser buenas personas, pero somos humanos. Exacto. Entonces ahí fue donde yo llegué al Ministerio de la Mujer, me acerqué a Brenda, y le dije, mire, yo estoy pasando por una situación, yo fui violada por mi pareja y yo necesito que ustedes me ayuden para yo ayudar a otras mujeres. Eh,
y realmente no me puedo quejar del apoyo que ellas me dieron. Qué bueno. Fue un apoyo incondicional. Personas que no sabían lo que estaba pasando cuando yo fui a ponerle la querella, quisieron decir que yo era mala porque ese muchacho se veía tranquilo y yo lo estaba metiendo preso. Porque cuando las personas no saben lo que tú vives, o tú sales como no sales con un temoretón o no sales gritando, Ujú. esas cosas, entonces no entienden lo que tú estás viviendo. ¿Y qué le digo? De ahí yo creo que podría decir que mi vida cambió mucho, porque realmente sí, no he dejado de trabajar, de apoyar a mujeres, de trabajar con adolescentes, como le dije, de ir a Haití a trabajar grupos de apoyo. Y actualmente, ahora mismo en la actualidad, ya recién este año, ya tenemos ya somos incorporada, Ok. tenemos la Asociación Quisqueyana para el Desarrollo Integral de Mujeres, Niñas y Jóvenes. Qué bueno. ¿Y cuántas personas, cuántas mujeres integran esa sociedad? La directiva está compuesta por 5 personas, pero también tenemos. No, ¿cuántas mujeres a ustedes ayudan? Ay, hasta el número exacto Ok. no lo tenemos, pero sí podríamos decir que hasta ahora estamos con 87. Qué bien. Pero ya vamos más porque estamos formando los grupos de autoahorro, el cual llevamos 8 años. Estábamos bajo a escala con el grupo de autoahorro y ahora como ya estamos registradas, somos independientes y con muy buenos resultados con las emprendedoras, con las niñas, grupo de danza y esas cosas. Entonces, y yo creo que. Ok. Luego de, ¿tú tenías alguna pregunta, Mariano? No, no, no. Luego de Emmanuel, ¿tuviste otra relación Eso fue antes. antes de Sí, Emmanuel? antes de Manuel. ¿Hubo abuso también? No abuso físico, pero creo que psicológico yo podría decir. Mucho. Por ejemplo, ¿qué tipo de abuso psicológico? Por ejemplo, era como si fuera utilizada. O sea, lo fui entendiendo con el tiempo. como, como utilizada, por ejemplo, el dominio de idioma. Yo podría, no sé, quizás es una bendición de Dios, podía como canalizar cosas que esa persona no podía. Recuerdo que una vez me dijo, yo pagaba una secretaria, yo pagaba tanto, una secretaria, pagaba tanto de un local, pagaba esto y no me daba el resultado que tú me das. Entonces, yo de hecho un día me puse a hacer unos cálculos y dije, pero fíjate, yo le estoy dando un resultado mayor, pero gasta menos en mí y somos Exacto. pareja. Y son pareja. Entonces, yo creo que no hubo maltrato como decir físico, ¿verdad? Ok. Pero sí, como emocional, yo podría decir ese tipo. O sea, es lo que yo pude observar Ok. y fui esperando el momento porque siempre he visto en algunas mujeres que cuando llega el momento de separarte, la forma en que tomas la decisión, tu vida está en riesgo. Eso es Entonces, así. Eso es así. ¿Qué tú le aconsejas a las mujeres para, ya estamos casi finalizando, pero qué tú le aconsejas a las mujeres para que no sufran una agresión, para que no sufran represalias al momento de una separación, de que ella bueno, toma la decisión? bueno, por ejemplo, cuando con Emmanuel, cuando yo sentí que ya no podía, que fui al Ministerio de la Mujer, que se hizo todo el proceso, documento, que ya sabía que él iba a ir preso. Él sentía que yo estaba molesta y él me llamó y me dijo, ven acá, dame un beso. Y yo, oh, pero mi amor, te doy dos si tú quieres. Me sentó en sus piernas, me dijo, ¿tú me quieres? Digo, yo sí. Me dijo, yo no estoy preparado para tú dejarme. Digo, yo no, tranquilo, yo no te he dicho que te voy a dejar. Pero yo tenía el papel, claro, yo tenía el papel Una encima. manera muy inteligente. Sí, porque me podía atacar. Yo fui que lo llevé a mi comunidad. Nadie sabía de dónde vino. Entonces, ¿Y si me cómo él atacaba, sabía que tú tenías esa intención? ¿Ya lo habían hablado? no. Ok. No, 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 o sea, él no sabía que yo tenía esa intención de dejarlo, pero él sabía que hizo mal lo que hizo. Sí. Ya. Entonces podía esperar una acción conlleva una reacción, lo que él no podía interpretar que yo iba a hacer. Ahora sí yo le dije, esos 3 meses que tú tienes sin dar nada en la casa y me dijiste que atento a ti no lo ibas a hacer, te va a pesar y te va a pesar feo. Entonces, ¿qué yo hice en ese momento? Me quedé con mi papel y todavía le dije, mi amor, vengo ahora. Y me fui al cuartel a llevar el papel.
Si tienen que sacarlo hoy y él no sabe. Todavía él estaba en la casa y todo normal cuando, pero sí te está buscando porque tú vas a salir de mi casa hoy y se lo llevaron preso. Entonces busqué personas dentro de la comunidad porque si no se iba a quedar preso. ¿Qué se hicieron? O sea, no yo busqué la persona, sino cuando estaban mediando para, bueno, si hay personas en la comunidad que se hacen responsables porque si intenta atacarme, entonces sí va a haber problemas. Y creo que él se ha quedado o sea, entendió la orientación, Y no volvió a molestar. no volvió a molestar. Sí, en algunos momentos se quiso victimizar, Ah, que lo metí preso, que yo que esto, que yo que lo otro. Y recuerdo que yo un día estaba parada en un lugar, cruzó como con cierto gesto y vio el apoyo creo, o sea, no digo que de la comunidad, porque hubieron personas en la comunidad que me dijeron, vemos tu forma de trabajar y esa persona, si te está molestando, solo tienes que hablar. De hecho, recuerdo un joven que fue y se paró y lo miró y lo miró y lo miró y él como que entendió el mensaje, entonces creo que cada quien está en su lugar. Pero si hubiese tomado la decisión de decir, no, no voy a vivir contigo, no, no", quizás yo no estuviera aquí contándolo, porque creo que la mayoría de mujeres perdemos la vida por la forma porque, por ejemplo, el papá de mis hijos, yo un día desperté, lo encontré con ese detornillador. Yo no peleé, yo no busqué discusión, pero ven, mi amor, acuéstate. Yo entendí, me asusté un poquito, entendí que, entonces hay como que ser estratégica. es así. Porque creo que, no sé, yo he podido observar que el hombre es como un niño, como que tú lo atacas, llora y intenta, intenta defenderse. O sea, las cosas están en tus manos en ese momento. Hay que tener paciencia. Aunque tú tomes la decisión de decir ya basta, pero basta, tienes que esperar el momento de Muy bien. salir. Eso es así. Bueno, Malena, ha sido un placer de verdad haber, haberte entrevistado aquí Gracias. Placer es mío. en esta primera emisión de este podcast. Casos que contar, de verdad que tu historia ha sido bastante interesante. No sé si se te quedaba algo que agregar. No, antes de que ya termine, yo quiero decir que llenamos nuestro cometido. O sea, no me Gracias. imaginé que a esta altura íbamos a conseguir una persona que tuviera ese raciocinio tan perfecto, esa última parte donde tú aconsejas a las mujeres a manejar la situación, es lo que andamos buscando. Exactamente. El programa nuestro es tratar de educar, de mejorar la sociedad. Y hemos encontrado precisamente en un programa como es el de hoy, el primero, la primera persona que encaja el programa por esa vía. Muchísimas gracias, Marina. Gracias a ustedes. Sí, Gracias, muchísimas porque gracias. hay que decir también que hay mujeres, no, se oye muy tan feo decir, hay mujeres que se lo buscan, pero hay mujeres, vamos a decir, que no usan las estrategias, teniendo Sí. las herramientas en la mano, como tú dijiste, y no Sí. usan las estrategias. Y entonces hay veces que hasta provocan Sí. que el hombre reaccione de determinada manera. Con eso no se justifica nada, pero las mujeres debemos de ser un poco más inteligentes al romper una relación, al iniciar otra, etcétera, etcétera. Pues muchísimas gracias, Gracias a Malena, de ustedes. verdad que sí. Yo estoy segura de que este mensaje de esta primera entrega de casos que contar, pues va a llegar mucho, va a llegar muy lejos. Gracias a ti. Muchas gracias por participar en este programa, de verdad que sí. Gracias a Mis ustedes. saludos a toda la igualmente. comunidad de Quisqueya, a los Carmona, que son mis amigos, a nuestro querido amigo y colega Uri, y a muchísima gente buena de Quisqueya y del país entero que yo sé que están viendo este programa y más allá.